La doctora Boté es actualmente directora de la Cátedra Whitaker de Energía Sostenible en la Universidad Tecnológica de Texas. Es directora fundadora del Centro de Investigación e Ingeniería para el Avance de la Producción, Distribución y Sostenibilidad de Fertilizantes de la Fundación Nacional de Ciencias. Ha financiado un proyecto de 51 millones de dólares para este proyecto. Tiene mucha infraestructura que aprovecha un vibrante ecosistema de innovación y el apoyo institucional de 5 instituciones académicas asociadas. Actualmente también lidera una nueva iniciativa del Tecnológico de Texas para la sostenibilidad y las economías circulares. Y en el marco del instituto reciente estableció en el Tecnológico de Texas esta economía circular. Se desempeñó como presidente del Departamento de Ingeniería Química de Whitaker del Tecnológico de Texas durante 3 años antes de convertirse en la directora del Centro Casper. En su mandato como presidenta del departamento jugó un papel decisivo en la implementación de cambios en los planes de estudio y en el crecimiento significativo y el récord de investigación y los gastos de investigación restrictivos en el departamento. La doctora Jerry tiene 25 años de experiencia en el desarrollo de procesos electroquímicos relacionados con la intersección de energía, el agua y la sostenibilidad alimentaria. Es una visionaria y una líder reconocida en ciencias y tecnología electroquímica. Ha desempeñado funciones de liderazgo tanto en la Sociedad Internacional de Electroquímica como en la Sociedad de Electroquímica y actualmente es la presidenta de la Sociedad de Electroquímica. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Venezuela. En 2014 fue nombrado miembro de la Sociedad Química por sus contribuciones, innovación e ingeniería y procesos electroquímicos. Se convirtió en miembro del capítulo de la Academia Nacional de Inventores en 2012. La doctora Boté tiene 211 publicaciones, incluidas en revistas revisadas por pares. Tiene capítulos de libro y 62 patentes concedidas. La doctora Boté y los miembros de su grupo de investigación trabajan en la base de aplicación de principios de ingeniería electroquímica para la fabricación avanzada y sostenible, la intensificación de procesos, la sostenibilidad de alimentos, energía y agua, nanomateriales y con experiencia en electrosíntesis, baterías, electrolizadores, sensores, pilas de combustible, modelización de matemática y electrocatálisis. La doctora Baté es emprendedora, se ha involucrado en la comercialización de tecnologías y ha fundado y cofundado empresas que se desempeñan como miembros de la junta directiva de varias de ellas. Recibió su doctorado en el año 2000 bajo la dirección del doctor Ralph Wine y su maestría en 1998, ambos en Ingeniería Química de la Universidad de Carolina del Sur antes de graduarse. Trabajó como ingeniero de procesos en la planta petroquímica y estuvo involucrada en la producción de fertilizantes y polímeros. La doctora Boté es ingeniera química de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, desde 1994. Y damos un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a la doctora Boté. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo estoy esperando que la presentación salga, no sé qué pasó. Y eso que está allí, ok, gracias. Bueno, estoy súper encantada de estar aquí. Gracias por la invitación, la hospitalidad y la cultura hispana que es amazing. Okay. Así que hoy les voy a hablar un poquito de por qué yo digo que las electroquímicas technology hacia la sostenibilidad y la economía circular. Esto es lo que yo hago cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, lo que yo hago es lo que yo llamo el sol de la electroquímica, the sunshine electrochemistry, porque tiene aplicaciones en muchas áreas que nos rodean. En fact, en general, ustedes ven todas estas casillitas, yo no sé si se puede ver bien desde allá porque no sé si la resolución se ve bien, pero en cada una de estas casillitas que están acá, yo he hecho trabajos en toda mi carrera desde que me inicié en el área de la ingeniería de electroquímica. En nuestro grupo hacemos muchas áreas aplicando los procesos de los principios de ingeniería electroquímica y nos combinamos en diferentes aplicaciones, hacemos electrocatálisis y muchos de mis estudiantes hacen también mathematical modeling para poder interpretar y escalar los proyectos electroquímicos. La electroquímica es realmente una plataforma. Mi decir es, dame un electrón y cambiaré al mundo. Give me one electron and I will change the world. Eso es la filosofía de mis estudiantes. Entonces aquí ustedes pueden ver una foto de mis estudiantes. Acá están mis estudiantes.
todos de doctorado, tengo postdocs, también tengo senior researchers, y en esta presentación que les voy a dar van a ver las caras de ellos trabajando en diferentes proyectos. Tengo estudiantes, por supuesto, de Estados Unidos, de la India, de Turquía, de Colombia, de Puerto Rico, de Nigeria, pero me falta un país importantísimo que tengo que tener. Así que de aquí en adelante tengo que empezar a decir que tengo estudiantes mexicanos. ¿Ok? Tenemos que cambiar eso. De Irán, por supuesto, etcétera. Entonces déjame empezar como mi presentación y me van a disculpar si hago un Spanglish aquí, porque la mayoría de estos términos yo los he aprendido en inglés. Y bueno, así se le piensa la cabeza a uno, se te empieza a poner un poquito loca con las diferentes lenguas. Entonces aquí vamos. La sostenibilidad y la circularidad, no las podemos confundir. Sostenibilidad, este es el diagrama de la butterfly, de la mariposa. En el lado izquierdo tenemos lo que significa la sostenibilidad. La sostenibilidad es cuando mantenemos realmente un balance para el futuro y realmente todos los procesos que hacemos en este lado izquierdo de la lámina son realmente sostenibles y regresan al ambiente. Es decir, no crean un daño al ambiente. Ahí está el biomass, tenemos la energía solar, tenemos los procesos de biológicos, etc. Pero por supuesto, no podemos vivir todo el tiempo de la sostenibilidad y hemos desarrollado, la ingeniería ha hecho el éxito de muchos procesos que tenemos ahora. Pero en ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo que se llama ingeniería circular. Es decir, el diseño premeditado de manera tal de que todos los componentes que hagamos no afecten el ambiente. Y esa parte, para hacer una ingeniería circular, tenemos que eliminar waste. Hay que eliminar los desechos. Es decir, cuando estamos desarrollando estos procesos, tenemos que pensar cómo podemos reciclar, cómo podemos hacer componentes que se regeneren, cómo podemos hacer partes de equipos que necesiten, por ejemplo, repuestos basados en desechos. ¿Y cómo está mi español? Espero que bien en esta presentación. Ok, entonces, yo siempre le digo que es el desarrollo, el diseño intencional. Y una circularidad en el diseño realmente hace un mundo más sostenible y no necesariamente todo lo que es sostenibilidad contribuye a la circularidad. Qué interesante, ¿verdad? Es como una paradoja. Entonces les voy a poner un ejemplo, porque si les voy a dar una paradoja, tengo que ponerles un ejemplo. Cuando comencé mi carrera, trabajé en un proceso muy bello, que es el Haber-Bosch Process, para hacer fertilizante, porque yo era ingeniero de procesos en la petroquímica. Y este proceso, por eso es que podemos comer en el mundo, porque apoya la agricultura, porque produce el amoníaco, ¿verdad? Entonces, ese proceso creó la sostenibilidad realmente de la comida en el mundo y del crecimiento. Sin embargo, sabemos que no es sostenible. Y una de las razones es porque la mayoría del hidrógeno que se utiliza para el proceso viene del natural gas, ¿right? Y como viene el natural gas, va a producir CO2. Entonces ha habido un cambio en el mundo en que dice, vamos a hacer el amoníaco, el fertilizante sostenible. Y entonces cuando piensan, dice, bueno, aquí es donde la electroquímica juega un rol importantísimo porque producimos hidrógeno a través de un electrolizador con el electrólisis de agua y lo cambiamos. Y ustedes agree with me que esto es más sostenible, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces va a crear sostenibilidad de la comida. Pero yo les voy a decir que no es realmente sostenible, es parcialmente sostenible porque afecta el ambiente. Y aquí está la parte en que afecta el ambiente. Esto crea emisiones al agua. Y yo no sé si ustedes han visto esto, que son el algae bloom, esas algas, que es un runoff del fertilizante. Entonces se crea en exceso. Y entonces para hacerlo realmente circular, lo que tenemos que hacer es agarrar todo este nitrógeno, todo esto de recuperarlo e integrarlos en un proceso para poder hacer lo que realmente sería una economía circular y un desarrollo sostenible de la comida para el mundo. ¿Okay? Esa es la diferencia. Y esto que estamos haciendo aquí es mi cartoon de Casper, que es el centro que dirijo y que es liderizado por Texas Tech y que tenemos como misión transformar los Estados Unidos y el mundo
para una economía circular de nitrógeno, donde estamos valorizando estas corrientes de reciclaje y convertirlas en fertilizante a través de procesos netamente electroquímicos. Y dime si la electroquímica no va a seguir jugando un rol importante, ¿verdad? Entonces esa es la idea de CASFER, que es fundado por el National Science Foundation en los Estados Unidos. Entonces ahora aquí viene mi quiz para la audiencia. Sabemos que hablamos de la economía circular, y esto fue una reseña que yo escribí en el Interface en 2017, donde yo hablo de tecnologías sostenibles electroquímicas para tratamientos de agua. Y aquí tenemos las ventajas, porque a mí me encanta la electroquímica, y aquí las pueden leer. Ahora, mayoría de estas les voy a probar que son para el diseño sostenible y electroquímico. Por ejemplo, si usan integración con energía renovable, debería ser para sostenibilidad o circularidad. Sostenibilidad, ¿verdad? Y si son modulares, ¿qué sería? Circularidad. Remember que queremos hacer cuestiones que sean modular para poder hacer un mantenimiento más fácil. Y realmente así podemos seguir. Tolerantes a la variabilidad de waste, eso sería sostenibilidad y circularidad. Tenemos que son efectivos para el tratamiento del punto de uso. Yo argue que son las dos, porque apoya a tanto la energía sostenible. Easy de operar, circularidad, fáciles de instalar. Y todo esto yo se lo voy a demostrar. Esto no son claims así, se los voy a demostrar con la presentación que voy a hacer. Fácil de instalar, circularity. Enable Decentralization Operation, circularity. Recursos, sostenibilidad y circularidad, y bajas emisiones, sostenibilidad. Y por eso es que la Electrochemical Technology, todos los que estamos aquí presentes, estamos trabajando en tecnologías que ofrecen la integración de both sostenibilidad y circularidad. Entonces, ¿cómo se lo voy a demostrar? Con 3 presentaciones. Voy a como que cubrir muchas áreas en un poco tiempo, ¿ok? La primera parte es lo que yo he hecho, mi trabajo con lo que empecé mi investigación como profesora, que es el water treatment, que tiene que ver con la remoción de amoníaco y nitrato de las aguas, y es básicamente sostenibilidad. Después les voy a hablar sobre los biosolids, los biosólidos, ¿ok? Y después, de polymerization of plastics. O sea, todas estas son nuevas aplicaciones de la electroquímica. Entonces voy a empezar con mi proyecto con el que yo empecé mi carrera, que siempre lo utilizo de ejemplo para las nuevas generaciones, aunque yo soy de menudo para acá. Esa sí me la agarraron, esa broma, ¿no? No creo que la pueda usar todo el tiempo, pero aquí sí me la iban a conocer. Ajá. Entonces, la ammonia electrólisis es la tecnología más baja en consumo de energía para la demonificación de aguas. También tiene aplicaciones para producción de hidrógeno, y yo lo llamo que es como la lavadora de los tratamientos de aguas electroquímicas. Y generalmente, cuando yo empecé esta idea, realmente era con la producción de hidrógeno. Pero después, por supuesto, incluso cuando estaba en la petroquímica, yo vi este problema enfrente del Mar Caribe, en la petroquímica donde yo trabajaba, y existe en todos lados. Entonces, lo que yo voy a presentarles ahorita es cómo estamos desarrollando esta tecnología para resolver este problema. Y que estos son los problemas del ambiente, y estos son los challenges que tenemos en ello. Lo que existe hoy en día generalmente es la biotecnología, que lo que hace es que cuando tienes una molécula de amoníaco que te viene en el tratamiento de agua, te estás imaginando ahora los tratamientos de aguas municipales, ¿ok? Vienen y entran, y hay una la biología trabaja y lo producimos todo a nitrato, y después los nitratos son reducidos a nitrógeno. Y algunas plantas no tienen este paso, solo tienen esto. Entonces, lo ideal es hacer un proceso más eficiente, que vamos del amoníaco al nitrógeno, al gas nitrógeno directamente, de manera tal de que es inerte. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen los tratamientos de plantas de tratamientos de aguas municipales? Una cantidad grande de consumo de energía, altos costos operacionales. La remoción del amoníaco, de los nitrógenos, realmente es un costo alto en estos sistemas de operación de tratamientos de aguas municipales. Entonces, lo ideal es buscar una solución que sea modular, escalable, que pueda ser retrofit. Estas plantas operan 24 horas
del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Entonces tú no puedes cambiar una tecnología de la noche a la mañana, tienes que tener algo que sea retrofit, o sea que lo vas poniendo y vas manejando la escala. Y como la población crece, puedes manejar la escala y poner más de estas máquinas portables en vez de construir máquinas nuevas. Y ahí es donde viene la solución, que yo la llamo la caja verde, the green box. ¿Okay? ¿Y qué es el green box? Que tienes una solución que contiene agua y amoníaco y vas a producir agua limpia, vas a producir nitrógeno y vas a producir hidrógeno. Y cuando levantamos la cáscara, sale de Ammonia Electrolysis Technology, que es el corazón de la Green Box. Y lo que hacemos es que en el ánodo hacemos la oxidación de amoníaco para producir nitrógeno directamente y en el cátodo podemos producir hidrógeno a través de la reducción de agua, como lo ven acá. O sea que la reacción overall es amoníaco, produce hidrógeno y nitrógeno. Como pueden ver, me encanta que tiene una diferencia de potencial súper bajita, ¿verdad? 60 milivolts si lo redondeamos. Y cuando lo pones para la producción de hidrógeno, por supuesto, es un bajo consumo para la producción de hidrógeno. Pero por supuesto, ustedes pensarán, ¿qué ha estado haciendo ella todos estos años? La termodinámica me acompaña, entonces hemos estado trabajando en la cinética de la reacción. Y mayoría de nuestros efectos en la cinética, en el scale-up, en el diseño del sistema. En el cátodo, muy lindo, podemos trabajar con níquel y otros catalizadores que son de transition metals, pero en el ánodo, siempre le va a gustar mi metal favorito, que es el platino. Y sí hay electrólisis de amoníaco que se utilizan, por ejemplo, níquel, pero los potenciales de oxidación son mucho más altos, entonces realmente no vas a estar trabajando produciendo nitrógeno, vas a producir nitratos o NOx, porque estás haciendo en paralelo la oxidación del agua. ¿Okay? Entonces, esta tecnología ahorita, yo no sé si ustedes conocen los sistemas de desarrollo TRL, que significa cómo vas. Esta idea empezó en un pedacito de papel y ahorita la tenemos en TRL7. Es decir, acabamos de hacer una máquina que va a ser procesada en una operación de wastewater treatment. Y esa historia se las voy a comentar en los próximos minutos. ¿Okay? ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos hecho esto con una combinación de a nivel fundamental y la translation de eso al sistema de ingeniería y de scale-up and prototyping. Y eso ha sido fundamental, haber tenido un equipo de trabajo que haya trabajado al nivel molecular, al nivel de reacción química y al nivel de procesos y de integración de sistemas. Por ejemplo, cuando hablamos de los catalizadores, electrocatalysis, aquí pueden ver los diferentes tipos de materiales que son activos para la catálisis y los diferentes potenciales. Y como les digo, siempre va a necesitar parte del platino. Se siguen haciendo estudios de esto, muchas publicaciones. Lo que le quería comentar, aquí por ejemplo tenemos un cyclovoltammetry de la oxidación del amoníaco en miedo alcalino y tenemos dos catalizadores, ¿okay? El catalizador es el mismo, es platino iridium, a la misma composición, producido by electrodeposition, y la diferencia de aquí que tenemos es el soporte o el sustrato. Estos son carbon fibers y esto es un nickel oxyhydroxide, básicamente un rainy nickel, ¿okay? Y como podemos ver acá, esta curva de la oxidación es la oxidación del amoníaco y aquí tenemos algo que está relacionado con la absorción del OH en el catalizador. Podemos observar también que la reacción crece cuando utilizamos el soporte de níquel y baja, y esto es por la deactivation or surface blockage that is happening at the surface of the catalyst. Y aquí me disculpan por el Spanglish, pero ahí vamos. ¿Okay? Lo que pasa realmente, ¿qué pasa con el carbon fiber? Que podemos hacer directamente la oxidación continua. Entonces, durante varios años teníamos la hipótesis que esto generalmente puede ser causado por la presencia del OH, hydroxyl ions, y aquí lo hicimos a nivel de modelaje molecular con in situ Raman spectroscopy. Y lo que muestra acá es que cuando tenemos la presencia del OH, él se va a anclar también y va a absorber parte del platino, y esto hay que balancearlo entre la absorción del OH y la absorción del amoníaco. Es decir, la razón por la que hay surface blockage acá
es porque un Raney níquel absorbe mucho OH, right? Y por eso crea el surface blockage. Entonces, allá cuando yo era chamita, bien pequeñita, entonces empecé a hablar de los procesos mecanísticos de este proceso y generalmente dije, bueno, si esto está bloqueado con el OH, no va a permitir la absorción del amoníaco y esto es uno de los limitantes de la reacción. Después con los años tuve varios estudiantes, ellos se enfocaron en los Electronic Structure Methods. Dami ahorita él es de Nigeria y es un profesor en Northeastern University, y Ali también trabajó eso y es un profesor, Assistant Visiting Professor en Lafayette College. Y ellos trabajaron demostrando el proceso a nivel molecular. Trabajamos con un Platinum Cluster de 20 átomos, eso es un 111, que es la mayoría que se observa en un polycrystalline platino. Y aquí podemos ver que la mayoría de la posibilidad de los factores que están responsables está el OH, como lo mencioné antes. También está el NH2, estos amine groups. Y por supuesto, el nitrógeno alone, the nitrogen alone, que es uno de los principales responsables de este surface blockage. Entonces, tomamos toda esta información. En este proyecto, todos ellos estaban trabajando simultáneamente, pero en diferentes aspectos. Llegó Luis de la Universidad Nacional de Colombia, que tomó su doctorado conmigo y ahorita está en Idaho National Lab. Y Luis era uno de esos estudiantes que él quería hacer de todo. Como no me fascinan, por supuesto, si es latino, ¿verdad? Entonces, Luis trabajó en los Kinetics, Steady State y Dynamics Modeling. En el trabajo de la investigación, trabajamos en un diseño Microkinetics Model para poder escalar el reactor electroquímico, porque tienes que tener la kinetics para poder escalar el reactor. Y entonces tenemos el mecanismo de Oswin and Salomon, que como puedes ver es la de dehydrogenation en el active site. M es el active site, y aquí vamos fragmentando el amoníaco y llega el momento en que postulan que un nitrógeno y un nitrógeno va a producir nitrógeno, pero eso sabemos que es muy difícil que pase, y está Gershon y Murier, que realmente dice que para que hagan la producción, la oxidación completa, realmente vamos a recombinar amine groups que realmente van a crearse una molécula más grande y van a salir del active site. Entonces este es el modelo que utilizamos. Y ese es el modelo que utilizó Luis para determinar la electrokinetics. Lo que falta aquí es que no está el OH adsorption y eso todavía hay que modificarlo en el modelo. Entonces, aplicamos los procesos, modelaje matemático, mathematical modeling electrochemical system, y aquí tenemos el governing equation, que es el material balance en el reactor. Hicimos un rotating disk electrode, con mass transfer, limitation acá, el boundary condition. En the surface, aquí tenemos la electroquímica de la reacción cinética, y por supuesto todo esto lo hicimos a las condiciones de wastewater treatment. Son bajas concentraciones de amoníaco y el electrolito, etcétera. Y aquí, por ejemplo, tenemos el flujo de las dilute solution theory, the flux of the species, con la incorporación de la difusión, de la migración y de la velocidad, y sabemos el velocity profile. Pero tomamos todo esto y creamos un microkinetic approach, y como ya sabemos, esto es lo que es mathematical modeling combined with statistical methods, y para obtener la mejor balance de la electroquímica de reacción. Y utilizamos esta como el limiting reaction, que realmente no es basado en la electroquímica, sino que es una reacción química en el catalizador. Cuando ponemos todo esto junto, hay assumptions de que hay surface reaction, que hay limitación de difusión a través de la absorción. Y por supuesto tenemos el active site, es este theta que está acá, el theta, y por ejemplo aquí ponemos que los que se absorben del NH2, del N2, etc. Estos son los absorbates de la reacción. Entonces, para hacerte el cuento súper largo, corto de la contemplamos este modelo de la cinética del amoníaco, que como pueden ver es complejo, no es un simple Bohr-Bolmer equation, es more complex, y aquí pueden ver que el feeding, donde estamos utilizando a concentraciones que son bajas. Lo interesante que aprendimos de este caso es que podemos balancear la deactivación que se ve acá con un polarity switching, ¿okay? Y de eso lo aprendimos para ver cómo hacer el proceso
a escala. Y ya se los voy a mostrar. Entonces, en vez de esperar que todo se bloquee, cambiamos la polaridad y limpiamos la superficie del catalizador. Entonces, eso nos utilizó para predecir esta oscilación. Entonces, lo que hicimos aquí con Luis y Ali fue ponerlo con tratamiento de agua at bench scale. Entonces, lo que hicimos fue, cuando tú piensas en una planta de tratamiento de agua, son galones y galones y galones de agua. No podemos pasar eso a través de un proceso electroquímico, sino que lo combinamos con columnas de absorción. Entonces, lo que hacemos aquí es que el agua entra a la columna de absorción, que son zeolitas, absorbe el amoníaco. Por supuesto, los que trabajan en absorción saben que va a haber un breakpoint. Cuando llegamos al breakpoint, ¿qué hay que hacer? De absorb de amonia, y lo utilizamos con una sal de sodium hydroxide and sodium sulfate. Y tengo una solución más concentrada, entonces el green box es utilizado realmente para recuperar your regenerant. ¿Okay? Esto fue implementado, esta parte, en los Estados Unidos en los 70, antes que yo naciese. Pero no fueron producidos porque la forma electroquímica que lo utilizaban era con una oxidación indirecta a través del cloruro, y eso tiene una energía muy alta de consumo. Entonces, they build this bench scale testing. El wastewater aquí pasa por la columna, esto sale limpio, sin amoníaco, hasta que llega el breakpoint, y después el regenerant nos saca el amoníaco y después va a ir al electrolizador. El electrolizador, por supuesto, esta es la columna de ions y la data que se utilizó para el diseño. Por ejemplo, si pasábamos 40 litros de agua, teníamos 1 litro de agua concentrado de 30 ppm de amoníaco, llevábamos a 1500, 1800 ppm de amoníaco. Y el electrolizador utilizaba el mismo catalizador que teníamos la Kinetics, ¿ok? Y aquí ven el voltaje que se aplicó, que era de 0.86 voltios, y hacíamos un pase. No en continuo, sino para ir cuantificando de pase a pase cuánto era el consumo de energía. Y así lo pusimos junto y operamos. Entonces pueden ver que en el primer pase bajamos como unos 250 ppm de la concentración del amoníaco, y como pueden ver, el consumo de energía para la removición del amoníaco es bien bajo, ¿ok? Después, en el segundo paso, el tercer paso, ya en el cuarto paso, como la concentración está en el orden de los 250 ppm, empezamos a consumir un poquito más de amoníaco, y eso nos utilizó para hacer la optimización. Por eso nosotros trabajamos de 1800 ppm concentrado, lo bajamos a 250 y después lo seguimos reutilizando para el regenerant, porque no necesitas realmente bajarlo a 0 mientras puedas seguir absorbiendo amoníaco. Entonces, lo interesante de esto es que se demostró que el consumo de energía es only 3 kWh per kilogram of ammonia, y esto no incluye la energía que produces del hidrógeno, porque estamos produciendo hidrógeno. ¿Okay? Entonces realmente es un cambio, y como puedes ver, las otras tecnologías están en el orden de los 40 a los 50 kWh per kilogram of ammonia. Entonces, si algo te sale bien en el laboratorio, con solución, como decíamos, sintética, ¿qué es lo que tú dices? Ah, ya, yo lo voy a probar en la planta, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de llevarlo a la pilot scale in a wastewater treatment plant. Y eso era cuando yo estaba en Ohio. Y así es para que vean toda la nieve que yo tenía que soportar por allá en Ohio. Y es una ciudad muy baja de 24,000 personas, 1 million gallons per day of water. Y hicieron un proyecto, y en ese proyectico yo les dije que si podía poner el green box, y me dejaron poner el green box. Entonces empezamos a escalar y a poner el mismo electrolizador que les mostré allá. Hicimos un stacking, pusimos 5 celdas y empezamos a poner la capacidad, la columna, las zeolites, lo que ya habíamos aprendido, una celda de 20 watts. Y lo conectamos, y aquí es donde les quiero mostrar. Este proceso duró como 4 años desde la ingeniería, y nosotros en 6 meses montamos el sistema, porque todo es portable, right, and modular. Okay, and so that's nice. Y lo que me encanta de este proceso es que me recordó volver a ser ingeniero de proceso, porque todas estas, hay label those, ok, el proceso y la metodología. Yo lo que tenía era un técnico allá, y yo era la que estaba haciendo la ingeniería. O sea que me recordé mis tiempos de ingeniero de proceso. Arrancamos la máquina y empezamos a ver.
Primero, aquí está la entrada de amoníaco a la planta. Puedes ver que la concentración varía y que hay momentos en que pasaba los 80 ppm a las entradas. Eso era cuando los estudiantes estaban en los bares. You know what I mean? The students were drinking. The concentration of ammonia was high at the entrance. Okay? Y aquí ven que cuando sale era 0 porque estaba saliendo fuera de la columna. Y lo que estamos es ahí al ladito de la planta, no los estamos molestando, estamos haciendo un retrofitting, ¿ok? Y entonces, cuando llegábamos al breakpoint que está acá, lo pasábamos al electrolizador y pueden ver que llegábamos a 1800 y vamos bajando aquí. Por supuesto va a ser lineal porque follow Faraday's Law. ¿Okay? Entonces, súper chévere, muy bien, pero las corrientes de densidad no eran las mismas corrientes de densidad que veíamos en el laboratorio y empezábamos a ver algo blanco que yo pensé que era calcium hydroxide, ¿ok? Por el calcio de la solución. Entonces conocí a Luis en Holanda. Él estaba en una presentación, era estudiante. Me dijo, profesora, yo quiero ir con usted a pasar 6 meses en una estancia y estoy interesada en el amoníaco. Quiero ayudarle a escalar. Y lo traje. Ahora Cristian trabaja conmigo y es my Senior Research Associate que me está ayudando a escalar esto. Pero para que vean cómo se conoce la gente y después empieza la relación y sigue. Entonces, aquí sí me va a ayudar el videíto acá, porfa, para mientras hablo. Gracias. Ahí está el Green Box trabajando. Entonces, lo que yo le dije a él fue, mira, tenemos que poner un tanquecito porque para retener los sólidos, que ya lo van a ver allí, entramos por acá y vamos a salir por acá. Cuando entras en el wastewater treatment, aquí en el sistema lo vemos operando, si se va para acá para la izquierda, vamos a ver, este sistema acá era para coleccionar los sólidos, para que no nos entraran sólidos con un tiempo de residencia de 20 minutos. Después va a las columnas, y estas son las columnas, ahí está el tanque de la regeneración. La estudiante que está allí, una estudiante latina, cubana, que estaba haciendo su undergraduate research conmigo en esta experiencia. Y aquí está el tanquecito que le agarramos para colectar lo que yo creía que era calcium hydroxide, ¿ok? Y después pasa acá a la amonia electrólisis y aquí pueden ver que el voltaje es 0.76 voltios y se ve la producción de hidrógeno y la producción de nitrógeno. No utilizamos separador porque hacemos un polarity switching y los dos electrodos son idénticos. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a hacer el balance de materiales, veíamos una concentración de amoníaco más baja en el regenerant de lo que esperábamos. En vez de ver los 1800 ppm, estábamos viendo 500, 600 ppm. Y yo decía, se está volatilizando, pero no se estaba volatilizando. By serendipity, we discovered a new form of fertilizer. Lo que estábamos creando era porque cuando trabajábamos con el ammonia green box, estábamos haciendo una solución que tenía sodium sulfate, sodium hydroxide, y estábamos creando una composición que contiene amoníaco, y esto se vende en el mercado como Calsol. ¿Okay? Entonces, si te puedes ver, todas las plantas de tratamiento de agua pueden generar esto. Y esto es uno de los proyectos hoy en día de CASFER, el centro donde estoy recuperando fertilizantes. ¿Okay? Después recibimos un proyecto con el Departamento de Energía y ahí ustedes ven que Cristian regresa. Aquí está mi estudiante, ya está, se gradúa de doctorado ahora en diciembre, Masi, y contraté a Osan, un ingeniero mecánico con doctorado en ingeniería mecánica, que ahora es my Senior Project Development. Y empezamos a hacer esto para Urbana-Champaign en Chicago. Urbana-Champaign en Illinois. Este es un proyecto con varios colaboradores y nosotros estamos haciendo el Green Box, o sea, nuestra parte es esta. Y este es el sistema que acabamos de escalar. Entonces lo que hicimos hacer que el catalizador de 1 gramo, hacemos 21 gramos. Aquí ven cómo fabricamos para hacer el spray coating de los electrodos más grandes. Este es el loading del reactor. Pasamos de la celda pequeña a una celda más grande, que es hasta ahora que conozco la celda más grande de amonia electrólisis. Estamos trabajando en el paper, the publication for this work. Y como Illinois realmente ellos quieren capturar el hidrógeno, tuvimos que poner una membrana, ¿okay? Porque ellos quieren capturar el hidrógeno. Y entonces aquí ven cómo se produce el hidrógeno y el nitrógeno y todo el equipo sistema completo. Por supuesto, alcanzamos
current densities en el orden de los 80 milliamperes square centimeter, that is significant para este proceso. Yo quiero llegar a los 100 por lo menos, porque baja la economía significativamente. Y aquí vemos cómo el efecto del loading afecta también la catálisis de la reacción. Y aquí está la prueba de que el bench scale, que es el verde, que es una single cell, como machea o fix the charge compared to the bench scale. O sea que pudimos escalar el proceso y llevarlo allá. Y más resultados en el paper que estamos escribiendo, por supuesto. Y aquí lo que más me emociona es que estos son estudiantes de pregrado trabajando con nosotros en esta investigación. Y esta es la foto que tomamos antes de que el sistema se fuera, porque la verdad que me salieron varias canas haciendo este proceso. Lo que pasa es que las oculto. Entonces, lo que hacemos acá, nuestro goal realmente es cambiar de esto y hacerlo bien pequeñito con todas estas metas. Entonces, este es mi overview de amonia electrólisis. Han pasado muchos funding agencies, muchos estudiantes, muchos visiting scholars conmigo que me han ayudado en este proceso. Y ahorita estamos trabajando en nuevas formas de bimetallic catalyst, del escalamiento. Voy a colaborar con otros departamentos de energía para hacer el escalamiento de manufactura y ciertas cositas que queremos balancear entre el calcio y el magnesio, pero todas esas cosas que aprendes cuando vas escalando la tecnología. Ahorita tengo un proyecto bien grande que acabo de empezar con el Army para generalmente LANSOL, y aquí está el paper de Electrochemical Society that I just published, que trata sobre el nitrogen removal y ya tiene citations, even though it's a very new paper that we just published. Entonces, seguimos ampliando la combinación de nitrate con ammonia electrolysis together. Y ahora les voy a hablar, después de hablar del amoníaco, que es la número 1, siempre está el número 2. que son los biosolids. Y esta es una idea que tuve hace varios años, y Masi es uno de mis estudiantes que ya está trabajando conmigo, y se llama sludge electrólisis. En este sludge electrólisis, el sludge es lo que se produce al final de un tratamiento de agua, y lo que hacen generalmente es ponerlo en landfill, ¿ok? Entonces, eso crea realmente unos costos operacionales altísimos en las plantas y crean problemas con sostenibilidad también y con operación. Generalmente el 40 al 60% de los costos depende de eso. Entonces, los métodos que existen ahorita son pirólisis, pero generalmente es landfilling, que es generalmente lo que se hace en la mayoría. No se puede utilizar para fertilizante porque tiene E. coli y un poco de cuestiones que no son atractivas para las plantas. Entonces, la idea era del proyecto, que fue financiado por Ohio al principio, era cambiar esto, eliminar este transporte del landfill y hacer una celda mágica electroquímica que iba a agarrar este sludge, iba a aplicar un potencial electroquímico que yo dije tiene que ser bien bajito y nos va a producir fuels, hydrogen, va a producir químicos y va a producir un fertilizante que se puede aplicar en las plantas. Esa era la idea. Y después, si pensamos en circularidad, generalmente los wastewater treatment plants están tratando de recuperar fósforo y lo hacen generalmente con un tratamiento termal, ¿ok? Pero cuando haces un tratamiento termal, no vas a recuperar el nitrógeno, ¿ok? Entonces, nuestra idea es, en vez del termal, tenemos el sludge electrólisis, vamos a producir un fertilizante que yo lo llamo Casper Super Compost, ¿ok? Y vamos a producir nitrógeno y vamos a producir fósforo. Y eso se los voy a probar en las slides que les voy a mostrar ahora. Y entonces, esto, el electrólisis realmente crea una sostenibilidad. Cuando empezamos los experimentos en la celda, empezamos con platino iridium, exactamente lo que estábamos haciendo con el amonia electrólisis, porque la idea era sacar el nitrógeno inorgánico del sludge, ponerlo en la forma de amoníaco y hacer el amonia electrólisis. Por eso empezamos así. Y aquí podemos empezar a ver que este es el supernatant, o sea, esta es la solución líquida que sale con el tiempo de la electrólisis, y lo que vemos observando es que con el tiempo de la electrólisis se va poniendo más oscura. Se va poniendo más oscura porque estamos disolviendo, estamos disfragmentando compuestos orgánicos que están en el sludge. ¿Okay? Y podemos ver en FTIR el cambio que se produce básicamente en el cambio de la celulosa y la lignina y otros grupos. Lo interesante aquí es que es difícil ver, no sé si lo pueden ver desde allá por lo chiquito de acá, es que aquí está el sludge alone
Y aquí va con el tiempo de la electrólisis y después de 2 horas de electrólisis le removemos ese porcentaje de carbono al sludge. Es decir, que vamos a transportar menos carbono, menos peso fuera de landfill, if you're going to do landfill. Y eso es competitivo con 24 horas de tratamiento químico sin hacer electroquímica. ¿Okay? Entonces, esto es bien interesante, los resultados que obtuvimos desde el punto de vista de consumo de energía súper bajo, less than 1 kilowatt-hour per kilogram of the solid. Una remoción del carbono generalmente representaría por lo menos 25% del bajo de los costos de equipo. Y vemos acá que los dissolved organic solids incrementan con la electrólisis y que son comparados con una digestion de 24 horas química. Pero como estábamos utilizando platino iridium, vemos que se produce amoníaco, pero lo estábamos eliminando en el proceso. Entonces se nos ocurrió la idea de producir fatty acids, que son químicos de origen, y podemos ver aquí en el proceso que hacemos el poleelectrólisis y aquí utilizamos catalizadores de níquel, copper and stainless steels, y lo que descubrimos fue, hacemos polarity switching, que con el catalizador de copper producimos realmente vanillic acid, que es un ácido, un fatty acid de valor agregado bien alto. Y aquí podemos demostrar que podemos producir, revalorizar el sludge en químicos. Por supuesto, tenemos que incorporar la separación. Entonces hicimos un estudio del efecto de temperatura y el voltaje. El voltaje más bajo en esta celda favorece más la producción de los fatty acids, igualmente como la temperatura. Pero ahora si miran acá abajo, aquí vemos que producimos amoníaco con níquel. Está acá. ¿Okay? Y eso es bien interesante porque estamos desfragmentando el amoníaco que está en organic way, en organic form de nitrogen in the sludge. Entonces, lo que estamos utilizando ahora es ese proyecto para la producción de fertilizante en el sludge. Y este trabajo está resumido acá de lo que más se ha hecho y de las cuestiones que queremos hacer en el futuro, y ahorita estamos más enfocados en el nitrógeno y el fósforo. Para hablarle del nitrógeno y el fósforo, me entra Casper, donde estamos utilizando un top-down approach. Trabajamos con nuestros agricultural scientists y bioplant biologists que nos dan feedback en el proceso. Y les voy a comentar lo que hicimos. Estos resultados que vimos en esa celdita chiquitica, los escalamos bien rápido para producir fertilizante para podérselo dar a nuestros plant scientists, ¿ok? Y ahí fue donde yo aprendí que mis experimentos duran 24 horas, los de ellos se tardan 3 meses para poderte dar resultados, por lo mínimo. Entonces aquí vemos cómo tenemos un equipo de biólogos y con nosotros en ingeniería. Escalamos el sludge electrólisis. Por supuesto, el sludge viene del wastewater treatment plant. Les prometo que después que pasan por la electrólisis ya no cambia el olor. ¿Okay? Aquí vimos operando a constante voltaje versus operando a switching polarity. The hypothesis is that we're producing nickel oxyhydroxide, and this is really acting like a catalyst for the reaction and the defragmentation of the organic nitrogen and phosphorus. Y aquí podemos ver cómo se produce amoníaco, generalmente más por el polarity switching, y el fósforo también extraído en el supernative. Entonces lo que hicimos, tuvimos que escalar y pasarle esto a nuestros plant scientists. Estas son las plantitas que ellos estaban plantando. Y estos resultados son frescos, no los hemos publicado. ¿Okay? Y pueden ver, esto no está optimizado ni nada, era simplemente porque ellos necesitaban 1 kilo de fertilizante. ¿Okay? Y aquí vemos Matt C. Becker, él trabaja Soil Scientist y está comparando con un fertilizante orgánico comercial y con un fertilizante inorgánico comercial, y él hace estudios del nitrógeno en el suelo. ¿Okay? Y aquí está su diseño básicamente experimental, que no lo voy a discutir acá, pero la sorpresa y lo que nos agrada es que tenemos menos pérdida del nitrógeno con este what I call Casper Super Compost comparado con el sludge alone y con el organic fertilizer es comparable. ¿Okay? Y está Lindsay, que aquí está su proceso de las plantas, y lo que ella demostró es que el EWAS, que es el Casper Super Compost,
realmente tiene un mayor impacto en el biomass y es comparable con el organic fertilizer. Y la hipótesis que tenemos es, cuando hacemos la electrólisis, no es solamente una reacción electroquímica, estamos desfragmentando y creando micro y nanoestructuras ahora en este material orgánico. Y todo el mundo sabe que la nanotecnología te ayuda a retener el nitrógeno y el fósforo. Entonces ahora está integrated en el biosolid. Y eso es the exciting part of this new form of fertilizer que no nos imaginamos, todo con la electroquímica. ¿Okay? Bueno, y aquí estamos más procesos de lo que queremos hacer, bimetallic catalyst, continuando estudiando la reacción, pero lo más importante es que no somos nosotros los electroquímicos dictando el proceso, sino que trabajamos con los plant scientists, nos dicen lo que tenemos que hacer en la modificación del proceso y la química. Y finalmente, este se los voy a dar en 5 minutos porque ya estoy monitoring my time. Les quiero hablar de esta aplicación bien inusual, esto también es bien fresco, que es la Electrochemical Depolymerization and Upcycling of Plastics. Por supuesto, si yo estaba haciendo carbono, si estaba haciendo sludge, si estaba haciendo amoníaco, teníamos que hacer plástico, y aquí estoy en colaboración con Carol Kolsowiecki, que es una Analytical Electrochemical with Raman Spectroscopy Experience, y que están mis estudiantes trabajando en el proceso. Entonces la idea era que si podíamos desfragmentar o funcionalizar plásticos de manera electroquímica. ¿Okay? Hicimos unos experimentos preliminares y de verdad que nos emocionaron. Lo que tenemos aquí básicamente es un níquel sulfate, y esto es los electrodos son de níquel, y lo que hacemos es un polarity switching. ¿Okay? Y lo que descubrimos fue que si tú ves aquí, por ejemplo, el copper, nickel, stainless steel, y este es el low density polyethylene, a través del efecto químico no hay mucho cambio, pero cuando utilizamos catalizadores de copper, veíamos en FTIR que estábamos funcionalizando e integrando grupos de oxígeno en partículas de poliétileno. ¿Okay? Eso fue bien interesante, y de allí hicimos la hipótesis que pueden haber varios mecanismos. Uno es en el que es una oxidación mediada en el catalizador. La otra es una oxidación indirecta. La otra es una electrofenton, y como no tengo mucho chance, se los estoy así, ya tenemos la publicación, la pueden leer. Y la otra es una direct electrooxidation. Esto estamos seguros que el potencial que estábamos aplicando no teníamos el electrofenton. Y entonces esta fue nuestra overarching hypothesis, que en el electrocatalizador, en concert with the ionic strain y el applied potential, nos ayudan a desfragmentar y a funcionalizar el plástico. Seguimos haciendo nuestros experimentos y más estudios, y aquí demostramos que al voltaje que estamos aplicando no estamos en Fenton. Aquí están nuestros métodos de caracterización. Y aquí podemos ver más en el FTIR. Por ejemplo, estos resultados que están aquí son los electroquímicos. Aquí está el pristine low density polyethylene, y podemos ver que podemos formar grupos que son carbonyl group cuando utilizamos copper, y que tenemos carbon oxygen groups cuando utilizamos níquel. ¿Okay? También vemos a través de XPS que aquí tenemos el pristine, el DPE. Aquí tenemos cuando utilizamos cobre, vemos otra vez la presencia del carbon double bond y tenemos el CO, pero cuando utilizamos níquel tenemos más la presencia de oxygen now in the low density polyethylene. ¿Okay? Y por supuesto no vemos nada con el otro. También demostramos a través de la morfología que hay roughness, sharpness que indican la oxidación del plástico. Estos son 500 micrometers, la partícula de low density polyethylene. Y también lo que nos impresionó es que encontramos nanoparticles of copper and nickel embedded in these partículas, que indican que el electrolito realmente está cumpliendo una función primordial allí por la actividad de los ions que se crea por el cambio secuencial de la oscilación. Y aquí vemos cómo cambia el peso molecular. Generalmente vamos desfragmentando y vamos bajando un poco el peso molecular del low density polyethylene. Y cuando hacemos GCMS, lo que encontramos en el electrolito es fatty acids. Por ejemplo, estamos encontrando aquí dodecaionic acid.
Todavía no entendemos el mecanismo, seguimos trabajando en eso, pero pensamos que la mayoría de la presencia es basada en el electrolito. Es súper importante la actividad de los ions digesting or defragmenting or functionalizing the plastics. Lo que pensamos es que se reorganiza la parte amorfo, incrementamos la cristalinidad del polímero porque se rearrange y se forman en esto. Y lo otro que pasa es cuando producimos el dodecagonic acid, llega un momento en que ya no podemos penetrar más con la electroquímica y podemos combinar con solventes y volver electroquímica, y ahí es donde viene el proceso. Yo espero que esto les haya dado una idea de que a través de la electroquímica podemos hacer de sostenibilidad a circularidad y que podemos trabajar en aplicaciones y en proyectos que nunca se habían imaginado y ahora habrá más. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. No sé si tienen preguntas. ¿Cómo vamos a manejar las preguntas, José Ángel? Sí. ¿Micrófono? ¿Tienes otro micrófono para las preguntas o te lo paso? Si quieres, yo bajo. Maravilloso, maravilloso, porque has mostrado cómo transitar de lo macroscópico a lo microscópico y regresar. Creo que eso es lo que tendremos que hacer siempre si queremos desarrollar, ¿sí? Y yo que he seguido el desarrollo de esto, que vi tus primeros trabajos de amonia, me parece sensacional lo que has llegado. Y lo que tenemos que hacer es persistencia. Y ese es lo que tú nos estás mostrando. Persistencia en que tu sueño se va a realizar. Muchas gracias por compartir esos sueños. Yo tengo dos dudas para mí muy importantes. El tratamiento de los efluentes de las plantas de tratamiento, sobre todo las aerobias, ¿sí? Tú estás trabajando con plantas aerobias, ¿verdad? De tratamiento de efluentes. Ok, entonces en esas tú lo que estás tratando es el efluente líquido que tiene mucha cosa, mucha materia orgánica, pero en el sludge, o sea, en el lodo, ya en la parte microbiológica que forma una cantidad de lodos muy importante, las bacterias que se forman, bueno, los consorcios están encapsulados. Tú has trabajado para romper esas membranas que quedan durante mucho tiempo y que eso es un problema ambiental muy fuerte. ¿Has trabajado en eso? Eso es una muy buena pregunta y me has dado, ¿cómo se dice en español? Se les dicen lodos. Exacto. Sí, indirectamente, porque este sludge, este lodo que yo estoy utilizando, es el cake al final. Y sí vemos que estamos rompiendo la membrana que encapsula, exactamente. Pero nunca lo he utilizado en los lodos adelante, porque para nosotros el lodo al final es un problema ahorita de las plantas. Y te doy una idea, en mi wastewater treatment plant, $1 millón al año en landfilling. Entonces, ¿por qué ellos están fondeando Casper? Porque les estamos resolviendo un problema inmenso. Y eso es una planta pequeña, ¿ok? Entonces, es más fácil al final, pero la idea es introducirse antes, Nacho. A lo mejor deberíamos hablar para colaborar en la parte anterior de la... Sí, gracias. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, felicidades por el trabajo y la presentación. También sobre los lodos, pero mi pregunta es más sobre el tema de, vamos a decir, más fundamental de electroquímica. ¿Podrías comentar en la conductividad, problemas de transferencia de masa? Porque me imagino que en este lodo mover las especies electroactivas debe ser mucho más difíciles. Y eso, supongo yo, repercutiría en un sobrepotencial. ¿Y eso cómo afecta al proceso en general? Mira, es una pregunta excelente. Lo que hacemos es, hasta ahora, por supuesto, no está escalado, sino bench todavía. Utilizamos el electrodo, es un mesh, ¿ok?
tratamos de hacer un gap, estamos trabajando con Computational Fluid Dynamics, estamos también en una parte que yo llamo la electroquímica bajo fluidos no newtonianos, ¿ok? Porque estos lodos no son newtonian, right? Entonces, estamos trabajando con concentraciones de 5% en los sólidos, ¿ok? Mis estudiantes casi que me quieren matar porque les digo que quiero 20%, pero el 5% ya te da económicamente una habilidad por el costo. Y hacemos el polarity switching. Lo que vemos es, bajo polarity switching, ves resultados completamente diferentes que a constant voltage. Por eso es que lo interesante es que los activadores son esos ions que estamos activando y que están digesting el lodo. Y el electrodo es níquel, que lo transformamos en níquel oxihydroxide, que es un catalizador fantástico porque es un Lewis acid, right? Entonces lo que te está haciendo es electroquímicamente formas el catalizador, pero químicamente te está haciendo la reacción con los compuestos orgánicos. Y la electroquímica la necesitas para energize the ions, the activity, y crear los radicals, que bien rápidamente con la oscilación te crean eso. Lo ideal es que como te sale el nitrógeno, te sale el fósforo. Si trabajas, por ejemplo, con calcium oxide en tu electrolyte y tienes fósforo, vas a crear TSP, que es un fertilizante, que ya lo puedes vender inmediatamente. Y ahora lo que te viene es una separación por sedimentación, por diferencia gravimétrica. Está el supercompost y está el amoníaco que estamos sacando, y ese sí estamos trabajando en electrochemical separations para concentrarlo. Pero basada en tu pregunta, absolutamente la actividad, y ahí viene un sistema más de ingeniería en cómo modificar el mass transport y todas esas cuestiones para la actividad. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la presentación, felicidades. Tomando un poquito la parte fundamental, me pregunto si la parte mecanística han tratado como de incorporar conceptos de doble capa con esta parte de los iones, y a lo mejor como la cereza al pastel, probar el mecanismo a partir de impedancia electroquímica. No sé qué tan viable sería armar una parte experimental en la que se pudiera cuantificar esta parte. Es una pregunta excelente. Aquí te estaba mostrando más la parte aplicada, pero en paralelo tenemos un grupo que se están dedicando más al fundamental understanding de la reacción. Ahorita no estamos utilizando impedancia, estamos colaborando utilizando molecular modeling, combinado con artificial intelligence, que esa es la parte que Georgia Tech hace, trabajando y con un profesor de mi universidad también que se dedica en esa parte, y estamos trabajando con sustancias modelos, de manera tal de ver cuáles son los grupos y cómo modificamos el electrocatalyst to target those groups. Generalmente lo que estamos viendo hasta ahora es que es la proteína y la glycine los que nos están dando la mayoría de la respuesta electroquímica. Pero sí estamos combinando, no estamos utilizando impedancia, sino que estamos utilizando más microkinetics model y con molecular modeling y AI al mismo tiempo. Pero buena idea. Tenemos una última pregunta, por favor. Gracias, Jerry, gracias por la charla. Mi pregunta va sobre el último tema. Es un tema que nos preocupa mucho. Yo creo que debe preocuparnos a nivel del planeta. Es el tema de los microplásticos. He visto, al menos a grandes rasgos, la intención de muchos científicos a tratar de eliminar el microplástico, ya sea con un ataque, una oxidación. Me da al menos un mejor ánimo ese tipo de charlas en donde yo busco generar a lo mejor un producto útil. Pero me gustaría tener tu perspectiva. ¿Cómo debemos enfrentar este reto mayúsculo que representa la eliminación y el control de los microplásticos? ¿Y qué alternativas ves tú claramente en las que pueda ingerir la electroquímica? Eso es una pregunta, Norberto, crítica. O sea, ahorita estamos viendo microplásticos, los puedes encontrar en el sludge. Incluso tengo gente en el equipo de trabajo de Casper que ellos trabajan en ingeniería ambiental y los puedes ver. ¿Okay? Están en todos lados porque
los tenemos en todos lados, están hasta en el aire, ¿no? No sé si completamente electroquímica los podamos destruir porque son bien random la distribución, pero podemos quizás oxidarlos y funcionalizarlos y mejorar. Es un área que I will say is a virgin area of research. Lo que estamos trabajando ahorita es con PFAS, porque por supuesto, en el sludge puede haber PFAS y si lo vamos a utilizar como fertilizante, también estamos haciendo con el PFAS y nos da alegría que tenemos resultados con low density polyethylene y nos hace optimista que quizás podemos llegar a una solución con los PFAS, tanto desde el punto de vista de sensores, que es crítico y lo mencionó él porque sé que trabaja en eso, en sensores y en los PFAS, pero ahora es que viene, ¿qué te digo? Una solución ahorita no la hay, pero aquí hay mucha gente de los científicos jóvenes que están empezando, que eso sería un reto increíble, enfocar la posibilidad de combinar electroquímica con otras reacciones químicas o de separación para poder eliminar los microplastics. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Boté por su interesante participación y por parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica le entregamos este reconocimiento.